Entonces Tito habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Capítulo 3, verso 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Quiero que leamos hasta el 8, hermanos, y ya nos devolvemos y miramos detalles. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, hermanos, con toda autoridad, con toda autoridad, Pablo le dice a Tito, vaya, ¿y qué? Verso 1, recuérdeles que se sujeten. ¿Qué es sujetarse? Someterse. ¿A quién? A los gobernantes y autoridades. Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero recordemos que el Señor, ¿qué hizo? Compró para Él un pueblo suyo celoso de buenas obras. Y con toda autoridad, Tito está hablando a estos hermanos, ¿en dónde? En Creta, que tienen también una cultura particular, difícil, pero que deben de hacer ¿qué? Sujetarse a los gobernantes y autoridades. ¿Quién, hermanos? El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Hablaba con unos jovencitos estudiantes y leíamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo que continúa diciendo el versículo es que os apartéis de la fornicación. La voluntad de Dios, hermanos, la voluntad de Dios está acá expresa y es muy clara. Y en el caso de nosotros el día de hoy, recuerdo palabras del hermano César, el Espíritu Santo hoy nos lo enseña a nosotros, que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades. Y alguien respondió, ¿qué es sujetarse? Someterse, sujetarse, someterse. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios nos enseña hoy. Vamos a continuar. Que obedezcan. Muy sencillo, ¿cierto? Muy claro. No hay que profundizar en esa palabra. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A toda buena obra. O sea que sujetarse a las autoridades, pues primero estamos llamados a obedecerlas. En ese caso estamos obedeciendo a Dios. Y para Dios eso es una buena obra. Sencillo, ¿cierto, hermanos? Vuelvo y digo, difícil,
difícil porque en esta carne hay pecado y somos totalmente contrarios a lo que Dios nos manda. Pero dice Pablo a Tito, recuérdales con toda autoridad, nadie te menosprecie. Menospreciar la enseñanza, hermanos, es menospreciar ¿a quién? A Dios. Verso 2, que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Mirando ahí el original dice que estar insultando injuriosamente. Es que no es solamente que pensemos mal de otro, sino que lo insultamos. Somos injuriosos, somos agresivos, somos ofensivos. Y Dios nos dice que no, que a nadie. O sea, no solamente a las autoridades, sino a nadie. Así como la gracia de Dios ha sido manifestada a todos los hombres, aquí dice que a nadie difamen. Recuérdales, Tito, recuérdales con toda autoridad. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Y qué es pendencieros? Peliones. Dice que no estén dispuestos a luchar. ¿A quién le están diciendo esto? A la iglesia, al pueblo de Dios. Es como quedamos nosotros por ahí de peliones con el vecino. Miremos acá un momentico, que aprovecho y recuerdo la consigna, ¿cierto, hermano? No debemos de parquear nuestros carros de acá de nuestro frente hacia arriba, porque hay un vecino que se molesta mucho por eso. Cuando él ve uno de los carros de los hermanos parqueado hacia allá, viene y parquea el de él en toda la entrada a nuestro garaje. Eso es provocar. Y muy seguramente en la carne uno se puede dejar llevar y tener un altercado con él. ¿Y cómo quedamos nosotros? En este caso dice la palabra que no seamos pendencieros, que no seamos peliones, que no estemos dados a la lucha, ¿sí? Y eso lo podemos llevar a diferentes áreas, ¿sí? Cada quien sabe sus debilidades, ¿cierto? Un vecino, un familiar, un gobierno, una autoridad de tránsito, de policía, no sé, que no seamos injuriosos, ofensivos, sino como obedientes, sujetos. Creo que es muy sencillo, hermanos. La enseñanza de hoy podríamos terminar con unas preguntitas. Seguimos. Que no sean pendencieros, sino como amables, amables. La palabra ahí es, ¿alguien la sabe? Gentiles, gentileza. Y dice en Filipenses capítulo 4 y el verso 5, que vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, en todos los hombres. ¿A quién le está enseñando Tito? A la iglesia, al pueblo de Dios. Y repito lo del hermano César, y hoy el Espíritu Santo nos lo enseña a nosotros. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad, mostrando que toda mansedumbre, y ahí repite lo que acabo de decir, para con todos los hombres. Y saben que esa palabra mansedumbre trae algo que me gustó bastante. ¿Qué creen? Ser manso. Pero hay algo, un detalle ahí que me gustó mucho en el significado. Tiene dulzura. La mansedumbre trae dulzura. Entonces, no solamente gentiles, sino mostrar esa mansedumbre, esa dulzura. ¿A quién? Acabamos de leer. A todos los hombres, hermanos. Hermanos,
la gracia del Señor, y recuerdo a Kevin que fue quien nos enseñó sobre la gracia, nos capacita para esto, hermanos. Si hemos sido alcanzados por la gracia del Señor para salvación, pues esa misma gracia que nos salvó nos capacita a hacer esto, ¿sí? Por eso Pablo le dice a Tito, recuérdales. Y vuelvo y digo, ¿con toda qué? Autoridad, con toda autoridad. Porque esta es la palabra de Dios, que es la autoridad. Ya nosotros internamente podríamos luchar con eso y decir, pero no, pero es que esto, listo, ya usted está luchando ¿contra quién? Contra Dios. Y la gracia de Dios, que es donde yo tengo cierta, ¿cómo le dijera, hermano, a eso? Es que a veces no encuentro las palabras correctas, pero para mí no es muy lógico que yo manifieste ser alcanzado por la gracia de Dios para salvación y no esté esa misma gracia que me salvó actuando en mí para ser una persona diferente. ¿Me hago entender? Sí. Pues esa misma gracia que me salvó es la misma gracia que actúa en mí. Y esa gracia me está diciendo hoy que debo de ser sujeto a las autoridades, no peleón, sino obediente, no peleón, sino manso, gentil, dulce. ¿Qué más hemos leído? No, hasta ahí, ¿cierto? Obediente. Entonces vuelvo y digo, hermanos, yo no sé si nosotros, voy a hablar de mí, yo me paro acá al frente y leo mal y les hago entender algo diferente, pero yo estoy seguro que si ustedes leen el pasaje, Dios les debe estar hablando con claridad. De pronto yo no, pero Dios sí. Y yo lo veo muy sencillo de entender, hermanos. Continuamos. Verso 3. Porque nosotros, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, los que somos salvos, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, nosotros también éramos, y esa palabra hay que subrayarla, éramos, ¿sí? Antes, pasado. ¿Cuándo éramos? ¿Cuándo? Cuando aún no habíamos aceptado la gracia del Señor, cuando aún no habíamos recibido la gracia del Señor. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Significado de esa palabra: necios, y hay otra que tiene que ver con la, Señor, sí, necio, loco, ¿cómo? Sin entendimiento, sin inteligencia. Cuando nosotros no habíamos sido alcanzados por la gracia del Señor, éramos unos locos, necios, sin inteligencia, sin inteligencia. Por eso también el hermano dio un mensaje el domingo y dijo: aquellos en la casa, en la calle, que no han recibido al Señor como su Señor y Salvador, están siendo dominados ¿por quién? Por el diablo, ¿cierto? Por el enemigo. Y entonces aquí entendemos el mensaje que el hermano dio, porque ellos están en este momento como sin inteligencia, sin entendimiento. Eso suena muy raro, hermanos, pero es lo que estamos leyendo. Nosotros en otro tiempo éramos insensatos, necios, torpes, locos, sin inteligencia. Cada una de esas palabras la dijeron ustedes. ¿Qué más dice? Rebeldes, o sea, desobedientes. Desobedientes. Extraviados. El que se extravía, ¿cómo está? Perdido. Éramos perdidos. Estábamos perdidos. Y esta palabra sí que es importante: esclavos.
esclavos. Un esclavo no puede hacer otra cosa sino obedecer a su amo. ¿Y éramos esclavos de qué? De concupiscencias y deleites diversos. Concupiscencias, deseos internos, lo que la carne quiere hacer. Deleites diversos, ¿sí? Y cada uno de nosotros puede pensar en cosas diferentes. Nuestra carne le gusta pecar, ¿sí? Se deleita en pecar. Pero el verso nos está diciendo que nosotros éramos esclavos, o sea, practicábamos el pecado, deleites de la carne diversos. Pero entonces ahora, preguntémonos internamente, preguntémonos, ¿seguimos siendo esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, del pecado en general? Bueno, la palabra me gusta, pero no creo que sea la indicada, porque vuelvo y digo, no es lógico que yo diga que yo he sido alcanzado por la gracia de Dios para salvación, pero viva en pecado. Vivir en pecado no es un pecado ocasional, es vivir en pecado, es una práctica del pecado. O sea, no quiere decir que nosotros por ser ya hijos de Dios no pecamos, no, obviamente pecaremos hasta que el Señor nos transforme, ¿sí? Pero caer en pecado es diferente a vivir en pecado, ¿sí? En los deleites de nuestra carne, es muy diferente, hermanos. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Si la gracia le salvó, esa misma gracia le capacita para que no viva en los deleites de la carne. Viviendo en malicia, y la palabra para nosotros es un poquito confusa porque nosotros la malicia la conocemos diferente, pero lo que dice aquí es viviendo en maldad. Maldad. Y obviamente es muy fácil hablar de otros, consideramos a otros malos y sus obras son demasiado evidentes, pero también es necesario que nos miremos cada uno. Pero hay gente que realmente vive en maldad y se los digo por experiencia, por el trabajo que tuve, ellos manifiestan no estar en maldad, ellos no reconocen ser malos y obviamente todos somos malos. ¿Qué dice la palabra? No hay justo ni aun uno. Pero lo que ellos hacen, ellos creen que es un trabajo, que es algo normal. Entonces lo digo ¿por qué? Porque muy seguramente lo que nosotros hacemos, lo que ha sido nuestra costumbre hacer, nosotros no lo vemos malo. Y entonces la palabra hoy nos dice que sí es malo. Como por ejemplo, no sujetarse a las autoridades. Como por ejemplo, no obedecer. Como por ejemplo, insultar las autoridades, voy a llamarlas de tránsito, ¿cierto? Usted infringe las normas de tránsito y resulta que termina siendo malo el agente de tránsito. Entonces, ¿cómo así? ¿Ah? Bueno, continuemos. Viviendo en malicia, o sea, en maldad y envidia, esa sí es fácil de entender. Envidiosos, una belleza. Aborrecibles. ¿Saben qué quiere decir aborrecibles? Nosotros éramos aborrecibles, o sea, a nosotros nos odiaban. Y sigue diciendo, y aborreciéndonos unos a otros. Y esa palabra es odiar. Éramos odiosos, o sea, nos odiaban, pero nosotros también odiábamos a otros. Y también recuerdo el hermano el domingo que dijo, no conozco un hermano que no se hable con otro acá, que tenga pues diferencias que los lleven a no verse, a no saludarse, pues yo tampoco lo conozco. Pero eso es un reflejo como del odio, o sea, y entonces no es lógico, vuelvo y les digo, si somos la iglesia del Señor que Él compró, pues no es lógico que yo me esté odiando con un hermano, ni con nadie,
ni con nadie, porque la enseñanza es con todos los hombres, los unos a los otros. Verso 4, pero eso éramos. Y ahora entra a explicar lo que pues he repetido todo el tiempo. Antes de haber recibido al Señor Jesucristo, éramos eso. Ahora dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Sencillo, ¿cierto? Y recordamos Juan 3:16, el amor de Dios demostrado al mundo, enviando a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué es importante, hermanos, también? Conectando con el verso 11 del capítulo 2, que la gracia del Señor fue manifestada a todos los hombres, que el Señor vino fue ¿a qué? A salvar. ¿Sí? El versículo 17 de Juan 3 dice, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que Dios quiere con todos los hombres, con todos los hombres. ¿Sí? Entonces, este versículo nos dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, y no por méritos de nosotros, ¿cierto? Es un regalo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí podemos recordar, por ejemplo, en Efesios, ¿cierto? Dice que por gracia sois salvos. ¿No por qué? No por obras, ¿cierto? Es un regalo de Dios, ¿cierto? Lo que Dios ha querido con toda la humanidad es darles o darnos salvación, no por méritos propios, no porque, yo ya no insulto a las autoridades, yo ya no fumo, yo ya no robo, yo ya no miro la mujer del prójimo, bueno, y todo eso, no porque dejó de hacer eso, usted se ganó la salvación. La salvación es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Y al ser salvos, ahora esa misma salvación nos capacita a no obrar de esa manera contraria a la santidad de Dios. Entonces, es totalmente contrario. Ojo con eso. No porque yo dejé de ciertos pecados, por eso Dios me salvó, no. Dios me salvó siendo totalmente pecador, todo lo que acabamos de leer, pero nos salvó y nos capacita para ser obedientes a Él, para vivir vidas santas delante de Él y delante de los hombres. Dice también, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y ya habíamos visto que Él lavó, Él redimió, Él limpió, en la obra que el Señor hizo, para sí un pueblo suyo propio, celoso de buenas obras. La regeneración, el hermano James nos ha explicado el nuevo nacimiento, ¿cierto? Lo que hemos visto también en Juan capítulo 3 con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces son evidencias, hermanos. Estos temas a mí me gustan porque no solamente nos quedamos en la manifestación con nuestra boca, sino que la palabra dice que Dios no solamente nos salvó, sino que nos hizo nacer de nuevo, nos renovó. ¿Entendemos eso, hermanos? Lo debemos de entender, porque yo siento que
que a veces es en nuestras fuerzas. O sea, es nuestro esfuerzo queriendo ser santos, pero yo no lo leo de esa manera. Yo leo que el Señor es quien nos guía a la santidad, que su espíritu, que su gracia, que su misericordia nos lleva a vivir esas vidas santas. O sea, es lo que he leído desde que empecé. No nuestro esfuerzo, hermanos. Si no le entendemos al Señor, nosotros por eso, y he escuchado también al hermano cuando dice vidas mediocres. Llevamos vidas mediocres, pero es porque lo estamos haciendo en nuestros propios esfuerzos, hermanos, porque no le hemos entendido a Dios que Él es el que nos capacita, ¿sí? Y estamos trabajando, como dice el dicho por ahí, estamos nadando río arriba sin entenderle al Señor, que Él es el que nos capacita, que Él es el que nos limpió, que Él es el que nos renovó, que Él es el que nos hizo nacer de nuevo, que Él es el que nos lavó. ¿Por medio de qué dice ahí? En el Espíritu Santo, el cual derramó. El cual derramó. ¿Y cómo dice que derramó el Espíritu Santo? Derramó en nosotros abundantemente. Vuelvo les digo, hermanos, no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, eso lo hizo Dios. Derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. No por medio de nosotros, no por medio de nuestro esfuerzo. La obra de Jesucristo hizo todo. Hizo todo. Jesucristo nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Y ahora, después de que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿para qué? ¿Para qué? Justificados por su gracia, otra vez, justificados por su gracia. Entonces la palabra justificados nos hace recordar que nosotros éramos culpables y que ahora por la gracia del Señor somos justos delante de un Dios santo. ¿Pero por qué? Porque ¿quién pagó? Jesucristo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y también recordé en Efesios, miremos Efesios 1:12 primero, por favor, Sofi. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cristo, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. ¿Qué es las arras? Y ya los hermanos nos han explicado, las arras es ¿qué? La garantía, el sello. El Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, otra vez para alabanza de su gloria. ¿Sí? Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos conduce a vivir de esa manera, de una manera santa, agradable a Dios, apartada del pecado, sin importar lo que hay en la mente, costumbres, todo eso que hemos practicado por toda nuestra vida, pero que el Señor hoy nos dice que no es lo correcto, que no es lo correcto, que debemos de ser como obedientes, sujetos, amables, mansos. ¿Con quién? Con todos los hombres. Con todos los hombres. Repito el 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Y termino con el 8, palabra fiel es esta. Palabra fiel, digna, es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo? Con toda firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios, voy a parar ahí. Los que no creen en Dios, ¿qué tienen que hacer? Lo contrario. Pueden hacer lo contrario a lo que leímos hoy. Pero para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Que el Señor sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a su pueblo, y enseñándonos a que seamos obedientes a lo que Él nos dice, lo que es su voluntad, lo que Él quiere para su pueblo, para los que creen en Dios. El Señor les bendiga, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias una vez más en esta noche por permitirnos abrir tu palabra y reconocer nuestra torpeza, nuestra falta de inteligencia, nuestra falta de entendimiento, pero rogamos que tú seas obrando en nuestras debilidades, que tu palabra sea actuando conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser ese pueblo tuyo que ha sido comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos celosos de buenas obras, que le estemos esperando para su pronto regreso, que tengamos esas vidas santas, apartadas, agradables delante de ti, y poder vivir siempre honrándote, dándote la gloria a ti y esperando ese momento glorioso donde Él regresará y estaremos cara a cara con Él, disfrutando de su presencia por toda la eternidad. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén.